Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. Comenzamos con la historia del apiadero. En el plan ferroviario en Entre Ríos existían estaciones de primera categoría. Crespo contaba con la estación de primera categoría. Luego estaban las estaciones de segunda categoría y luego las de tercera categoría, que eran los apiaderos, del cual vamos a hablar hoy. El apiadero solo eran refugios sin ningún tipo de administración ni autoridades de tránsito ferroviario, donde podían bajar y subir solo pasajeros. En este caso, el tren paraba solo lo necesario para que bajen y suban los presentes en el apiadero. El boleto del viaje se cobraba arriba del tren. Pasaba el guarda y cobraba a los que habían ascendido. Un sector grande de Crespo le quedaba más cerca el apiadero. Muchos lo hacían caminando por su cercanía. Otros venían en carro, luego con el tiempo en auto y taxi. Hoy nos encontramos en el Barrio Azul con Edgardo Capes. Él vivió toda su vida en este barrio. Nació junto con el apiadero prácticamente, ¿no, don Edgardo? Que sí, nos puede contar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que usted recuerda y nos puede contar de su época de infancia, cuando era chiquito? El apiadero, el tren, el sonido del tren que tanto nos da escalofrío cuando lo escuchamos ahora y nos trae muchísimos recuerdos. Bueno, antes, cuando empezó a andar el tren pasajero de Diamante al Pingo, ahí no había apiadero. Solo se amontonaba la gente a esperar que venga, que asomara el tren para hacerle señal, que parara. Con el tiempo, eso se empezó a solicitar que se haga una cosa, que se haga otra cosa, y luego hicieron el apiadero, que lo empezaron a hacer con 4 palos, y la parte de abajo, o sea, la mitad del apiadero, se hizo con madera, y la otra mitad del apiadero para arriba se hizo de chapa, con el techo para el lado de la vía hecho de chapa. Era muy buen local, vamos a decir, para que la gente se refugie si por las dudas había mal tiempo. Y el cochimotor que corría de Diamante al Pingo, ese había gente o no había gente, el cochimotor paraba siempre. Luego empezó a correr el tren lechero, que le decíamos, era de pasajeros, que cargaba la leche en todas las estaciones de tren y la llevaba a Nogoyá. Ese tren corría únicamente de Paraná a Nogoyá. Llevaba leche y la gente que viajaba. Después empezó a correr el coche Gans, que le decíamos, que ese era únicamente pasajero, que corría de Paraná a Concesión del Uruguay. Ese lo hacía, de mañana iba y de tarde venía. Y así sucesivamente, y ahí vamos a decir, el campito que le sobraba a la vía era un alojamiento de la gente que salía a buscar trabajo, que le decíamos los crotos. Ajá, los crotos, sí. Y sabía ver hasta 10, 12, algunos 15, y más en el tiempo de la cosecha, que se levantaba el maíz, esa gente salía a buscar trabajo, no salía a robar. Claro, eso, ¿nos puede explicar un poco qué era el croto? Lo que en aquella época era muy normal decir, ahí viene el croto. Sí, sí. Pero eran personas buenas, sí, ¿no? Eran personas muy buenas. Sí, porque acá al frente nosotros, yo en aquel entonces era un gurí de 9, 10 años.
Y yo vivía acá con mi mamá y mamá amasaba, hacía pan y tortas alemanas, y le vendía a alguna gente del barrio que ya vivían acá en el barrio. Y esa pobre gente, cuando sentían el olor a pan, y venían y le compraban a mamá pan por las pocas monedas que tenían, porque antes no era que teníamos pesos en el bolsillo, eran chirolitas nomás. Y bueno, y acá pedían permiso para entrar al baño y sacaban agua del pozo para calentar el agua para tomar mate, porque lo único que comían ellos no era porque no querían, porque no había plata para comprar la comida como la compramos hoy. Hoy vamos a un lugar, metemos la mano en el bolsillo y tenemos la plata. Pero antes no, esa gente tenía que comer y vivir de lo poco que tenía. Y cuando no tenían trabajo, esa gente no robaba. Salían casa por casa a pedir si había algo que le podían dar. Y así vivía esa gente. Por ahí venía algún hombre del campo, algún paisano, que necesitaba 2 o 3 deschaladores para sacar maíz, y se llevaba de esa gente. Ahí los tenía en el campo hasta que se terminaba la deschalada de maíz. Cuando se terminaba la deschalada de maíz, se le hacía la cuenta de las bolsas que habían sacado y se le descontaba la comida que le habían dado. Y se iba. A lo mejor alguno con algunos pesos en el bolsillo y otro no tenía nada. Sí, también a mí me contaban de que ellos eran muy pobres, y sobre todo la gente en el campo también será pobre, Sí, si bien sí, en sí, el sí. campo daba, pero que andaban mucho descalzos también, Sí, sí. que no tenían o se prestaban cuando tenían que venir al pueblo, como le decían en aquella época, se prestaban el calzado para venir al pueblo y después se lo intercambiaban entre ellos, Sí. entre la gente. Sí, porque muy, muy distinto a nuestra época ahora. Sí, y a veces había gente en el campo que estaban en el campo, pero eran tal vez más pobres que los crotos que andaban buscando trabajo. No podían buscar un hombre o 2 hombres o 3 para deschalar el maíz. Lo tenían que hacer ellos porque no tenían la poca plata para pagarle la deschalada. Claro. O sea que el croto entonces se juntaba ahí en el apiadero como punto de referencia, hasta para conseguir trabajo. Sí, para conseguir trabajo. ¿Y se juntaba mucha gente para subir o bajar del tren? Sí, a veces hasta 20 o tal vez más. Y así como subían, así bajaban. Porque venía gente de Diamante que tenía que bajar acá en Crespo y no bajaba allá en la estación, porque le quedaba muy lejos de la estación al pueblo. Claro, hablamos siempre que le quedaba más cerca bajar del apiadero al centro, cuando hablamos del centro que se encuentra en calle Doctor Minguillón, Sí. ¿no es cierto? En esa zona, porque ahí estaba previsto el centro, Sí. porque ahí teníamos hoteles, teníamos panadería, fidería, estaba Sí. el banco, ahí También. farmacia. También, la Entonces, Sanz. la Sanz, farmacia Sanz, exacto. Y bueno, pero después a medida que fue llegando la gente, el centro se trasladó hacia el otro lado, Calle San Martín. calle San Martín, sí. Sí, y ha cambiado mucho. A mí, por ejemplo, yo que fui repartidor de pan y fui repartidor de leche, hoy me nombran una calle y tengo que preguntarle al lado de quién está esa calle. Entonces me dicen, está al lado de la farmacia Sanz, por ejemplo. Ah, sí, le digo, ahora es la calle San Martín, pero yo me ubico mejor si me nombran la casa de un negocio y no la calle. Acá el hijo mío, él es repartidor de material de la cooperativa. Y usted le pregunta, ¿a dónde puede vivir fulano y tal? Y él hace memoria y dice, vive en calle tal y tal. Él se lleva por las calles. Por las calles. Por las calles. Sí.
Sí, es una vieja costumbre que por ahí todavía se conserva todavía. Sí. A veces nos preguntan por las calles y no sabemos y decimos, a ver, ¿a quién busca? Eso, ¿a quién busca? ¿A quién busca? Y acá a veces viene gente de afuera y pregunta, dígame calle tal y tal. Ando buscando a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Y fulano es tal. Ah, bueno, agarre acá esta calle así, 2 cuadras para abajo. Por ahí pregunte, por ahí vive. Exacto, sí. Y acá en el barrio éramos, a mi edad que yo más o menos empecé a conocer el barrio, algunas 15 o 20 casas más no había. Y hoy a lo mejor hay 15 terrenos en todo el barrio, terrenos que están desocupados. Y lo demás está todo lleno con casas. Sí, está muy, muy poblado el barrio sur, sí. Sí, se vino mucha gente. Sí. Y dígame, y en aquella época donde funcionaba a pleno el tren, el GANS, el tren lechero y todo eso, ¿cómo era el movimiento en las vías? ¿Se las mantenía? ¿Había muchos trabajadores? Sí, estaba los empleados del ferrocarril que le decíamos los catangos. Andaban con su zorra. Esa zorra se manejaba con fuerza de los mismos empleados. Claro, con una palanca donde con fuerza del cuerpo. Se paraban 2 de cada lado de la palanca, le hacía uno para arriba y el otro para abajo. Uno para arriba y el otro para abajo. Y eso se iban. Y atrás de esas zorras llevaban, por ejemplo, un riel que tenían que cambiarlo, lo cargaban en la zorrita de atrás y se iban. Miren, 15 o 20 sentados en una zorra y se iban y cambiaban ese riel viejo y ponían el nuevo y el viejo lo traían de vuelta para la estación. No, eso lo trabajaban bien. Y tanto como los alambrados de los 2 lados, eran un alambrado de primera, que hoy ya no existen más los alambrados. Acá hace años que lo sacó, el mismo ferrocarril lo sacó. Y parte la municipalidad también. Y hoy no, acá principalmente acá en la zona de Crespo no hay más alambrado en las vías. No hay más nada. No. En aquella época era todo, sobre todo el trabajo del ferrocarril, era todo trabajo de mucha fuerza. Ah, sí. Porque muy pesado, uno ve a veces kilómetros y kilómetros de vías. Y había todo a mano. Todo a mano. Todo sí. a mano. Sí. Tanto los durmientes que eran pesados y tanto como para afirmar, los clavos para afirmar el riel, también había que tener fuerza para hundir esos clavos porque no tenían rosca para enroscar la madera. Había que meterlo en la madera a golpe, con un marrón, y se paraba uno de cada lado del riel y se manejaban a gritos entre ellos. Uno pegaba a un lado y el otro pegaba al otro lado. Uno pegaba al otro lado, uno por vez, para poder bajar parejo el clavo. Y así hay parte que ya no existe más eso. Por ejemplo, la zona de Seguí, nosotros sabemos cruzar que vamos al monte a buscar leña, no hay nada. Quedó la mugre en la vía. ¿Y toda esa gente que trabajaba en el ferrocarril era de acá de la zona de Sí. Crespo? No, había gente que venían de afuera, que venían mandados de otra zona. Porque, por ejemplo, gente de Seguí que sobraban en la cuadrilla, los mandaban a trabajar acá a Crespo. Pero eran siempre empleados del ferrocarril. Y acá hubo gente que, lamentablemente, ni ellos sabían de dónde eran. Porque eran gente sola, hombres solos, y tenían que seguir ¿Y dónde se hospedaba esa gente? ¿Dónde se quedaban los que no, eran? tenían casa. Tenían casa. Sí, tenían casa. Hacían casa y alquilaban. En aquel entonces, está bien, se ganaba chirola, pero lo que valía un alquiler también eran chirolas.
Bueno, ¿tiene alguna experiencia que nos pueda contar, alguna anécdota que le ha sucedido en las vías? ¿Por ahí algún... No, ¿Sabían descarrilarse los trenes? ¿Salirse de la vía por algún desperfecto? que yo me acuerdo, no. Acá en la zona nuestra no, pero antes de llegar a Crespo, por ahí alrededor del campo de Lito Steven, allá donde hace así la vía, En la curva. en la curva, por unas vacas de Lito Steven que habían roto el alambre y se habían ganado la vía. Y venía el tren, en aquel entonces venía fuerte, un tren de carga. Y, parece. Y chocó, agarró los animales que estaban en la vía y se descarrilaron algunos vagones. Y otra, acá mi mamá tenía animales en arrendo en el campo de don José Chapezones, que era sucesión de los Chapezones. Y ahí en ese patio, en esos corrales, y él tenía un tanque grande, de esos de 5 o 6 mil litros. Y la tropa que se arreaba, toda hacía noche ahí. Y de paso le daban agua a los animales. Y le cobraba 5 centavos por cabeza. 5 centavos por cabeza para pasar la noche ahí y darle agua. Y teníamos que arrear nosotros los muchachos, los animales de Chapezones, al bañadero público que había atrás del Lito Steven, para arriba, no sé si conocen. Bueno, ahí teníamos que arrear. Y una tarde, era una vez por mes, cuando le avisaban a don José Chapezones, nosotros los muchachos juntábamos los animales y los arreábamos para allá. Porque antes no había camiones. Hoy no se arrea más ningún animal. Bueno, hicimos el trabajo que teníamos que hacer allá, bañamos y firmó los papeles don José Chapezones y él se venía adelante en carro, cuidando la punta. Y al cruzar aquí atrás, a donde había vía, donde se iba el camino a Racedo, nosotros íbamos por acá, por la costa del campo, el único camino que había. Y salíamos allá y íbamos para el lado del Racedo, al baño. Y a las 3 de la tarde cruzaba, antes que cruzara el Gans, que venía de Paraná, había un tren con una locomotora. Y tenía los vagones de pasajeros, 3 o 4 vagones tenía. Y ese venía cuando adentraba a Crespo a todo lo que daba la máquina. Y justo nos agarró cruzando la vía arriba. Hizo un desparramo con los que agarró arriba la vía, volaban por el aire, pobres animales. Y el tren mató como 7, 8, que no servían para nada, para nada. Los molió completamente. Y eran cosas que pasaban antes, hoy hay señal a todos lados. Llega a una curva, hay señal. Ahí llega a la mitad de la cuadra, a la boca de la cuadra, está el semáforo. Y antes eso no existía. ¿No? Y el apeadero ese ya tiene, de la existencia de los apeaderos tienen que ser algunos 70, 73 años, de acuerdo a mi edad. Porque más o menos se hizo el primer apeadero cuando yo tenía 9, 10 años. El primer apeadero. Y hoy tengo 86, así que saque la cuenta. 70 y pico de años. ¿Y a usted le traería buenos recuerdos si se volvería a las vías del tren de nuevo? Estaría... Sí, porque es lindo mirar y sería otro trabajo más para la gente. Esa gente que tal vez, o algún hijo o algún nieto de la persona que trabajaba, que consiga trabajo. Sí, porque daba mucho trabajo, Mucho trabajo, mucha fuente de trabajo. Había mucha
mucha gente, muchos empleados. Y acá en el barrio estaba el jefe, que era Alejandro Abercon, Luis Castillo, había otro que tenía un mal nombre, y eran 7 que trabajaban en la estación. Ujú. Después había 4 o a veces eran 5 los que descargaban los tachos. Ujú. Los que cargaban los tachos, porque el lechero venía, bajaba los tachos de su carro y lo paraba en el suelo, y los empleados pesaban y anotaban. Ah, se pesaba. Se pesaba el Se tacho pesaba. porque eso iba por kilo. Porque había tachos que estaban llenos y había tachos que eran medio tacho. Ujú. Y eso no había varios, muchos. Y después estaba los galpones, cuando venían los vagones cargados con cereal en bolsa. Ujú. Entonces eso lo descargaban de los vagones, lo llevaban adentro y se apilaban ahí. Cada uno estaba Jarolaski, tenía 2 galpones y en fin, había varios, había como 4 o 5 galpones que eso, a terminarse la cosecha, eso estaba lleno con... ¿Y esos galpones dónde estaban? Y ahí en el ferrocarril, En el en el ferrocarril. patio del ferrocarril. Ah. Y en el Parque Evita también había un galpón, pero fue uno de los primeros donde se hizo la Parque primera, Evita, ¿a dónde en el está? parque que está Ah, al lado de la comisaría. no, ahí ese no era galpón para cereal. Ahí estaba ¿cómo le puedo decir? La que daba vuelta El plato que el giraba el plato tren. giratorio. Ahí estaba. Ah, en ese punto estaba. En ese punto estaba, atrás de la comisaría. Y ahí en ese plato giratorio paraban los vagones que venían cargados con leña, que arrimaban las máquinas, que en aquel entonces se hacía el vapor con fuego a leña. Ujú. Y cada máquina que venía arrimaba ahí, y el ayudante del conductor de la máquina se bajaba y cargaba lo suficiente hasta llegar, por ejemplo, a Diamante, que allá Claro. había otro depósito. Y Y cada vez que se giraba el plato ese se hacía un silbato, sí, ¿puede ser? sí. El mismo plato, cuando giraba, silbaba como un pito de un jugador, de un referee. Hasta que terminaba de girar el plato. Daba vuelta a la máquina y volvía de a donde venía. Dejaba los vagones con leña ahí. Y la máquina se volvía. Claro, porque a mí me contaron de que, bueno, cuando iban a la escuela 105, ahí los chicos, y estaba todo cerrado con alambrado, Sí. cuando se hacía el giro del plato, era todo un acontecimiento para los chicos o sea, Los que chicos íbamos a la ahora escuela tienen 105. 90 años. Sí. Claro. Bueno, acá nosotros empezamos la escuela en la 105, acá en calle Doctor Soñé. Doctor Soñé. Esa era la escuelita vieja. Ujú. Y después cuando Perón hizo las escuelas de Pública, campaña que sí. le decían, eran muchas escuelas más grandes. Entonces nos sacaron de ahí y nos llevaron allí a la 105. Y la 105 la sacaron y la llevaron enfrente de la plaza de acá de la ciudad de Crespo. Claro, a las 54 funcionaba la escuela 105. Sí. Esa fue trasladada después frente a la plaza. A la plaza. Y la que estaba acá, a su actual edificio ahora, que está la 105. Sí. Que- Cuando el tren venía con carga, con mercadería, porque Crespo tenía su estación de primera categoría, Sí. que no se daba en todas las no. ciudades. Crespo tenía el privilegio de tener estación de primer categoría, donde se bajaban todas las encomiendas en la estación allá. En la estación había un galpón especial ahí, el encargado de eso era Castillo, un empleado del ferrocarril Castillo. Le decíamos la lechuza, porque él siempre asomaba la cabeza y miraba, y le decíamos la lechuza. Y ahí se descargaba todo.
mercadería que venía en bolsa, porque antes no había tanto transporte como hay hoy. Claro, y después venían de todo, de todo el ejido, de toda la zona, a retirar la mercadería Exactamente, acá. sí, todo lo que venía en el tren del ferrocarril se descargaba ahí y después cada dueño venía y retiraba su mercadería. Y acá el apiadero era solamente como la palabra lo dice, apiadero. Apiadero, Subir nada o más que bajar, para subir y bajar. bajar gente. Y cada vez que llegaba el tren o el GANS, tocaba alguna bocina, algún pito. Sí, lejos. De lejos Antes, ya venía avisando. Por ejemplo, 500 o 800 metros antes de llegar al apiadero, ya empezaban a tocar el pito. El pito más fuerte que tocaba era la locomotora que venía de tarde de Nogoyá a Paraná. No, era muy lindo. Eso marcaba mucho el horario de la gente también, o sea, cuando llegaba el tren, era la bocina del tren, marcaba como un horario también, sí, de un corte o de un inicio de algo, ¿no? Y cuando nosotros nos dábamos cuenta que llegaba la hora del tren y no llegaba y cruzaban la locomotora sola para el lado que tenía que venir el otro tren, es seguro que esa máquina que venía con los vagones y con la gente se descompuso. Entonces te iba a otra máquina y la enganchaba y la llevaba el remolque, como quien dice, a su destino. Era una linda época esa, sí, ¿no? Muy y linda. Éramos muchachos jóvenes, la vida no nos importaba. Bueno, don Capes, queremos agradecerle por el espacio que nos dio. Y la verdad que nos emociona a todos y pienso que a usted mucho más porque lo vivió muy de cerca y más estando enfrente, sí, cada vez que pasa el tren, y nos traería muchos recuerdos si pudiéramos tener un pedacito de esa historia ahora en estos momentos, ¿no? Realmente una bendición tenerlo con nosotros y que nos pueda contar parte de esta historia de nuestra ciudad y bueno, y sobre todo hoy en su día de cumpleaños, que son 86 bendecidos años. Muchísimas gracias. Igualmente.